Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Pignanelli para analizar estos primeros 100 días del gobierno de Mauricio Macri que se cumplen exactamente mañana. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, Aldo, ¿qué balance haces de estos primeros 100 días en materia económica ya del gobierno de Macri? Bueno, como era previsible, van a ser difíciles, ¿no? Yo a veces veía mucho entusiasmo, mucho optimismo, inclusive de parte de funcionarios del gobierno. Yo decía en diciembre, ojo, que son 6 meses duros, son difíciles, pero es una transición complicada. Sí, hay logros y hay cosas que faltan, ¿no? A ver, individualizar justamente cuáles son en tu opinión los logros y las cosas que faltan. En el tema de los logros es haber realizado una apertura del cepo bastante prolija y dar más confianza al mercado. También el tema de las retenciones desde el punto de vista impositivo para motivar la producción agrícola y economías regionales y buscar una mejora en el déficit fiscal. Cuando mencionás el tema de las retenciones, disculpa que haga una salvedad, ¿estás de acuerdo tanto con la eliminación de las retenciones al campo como a la minería? Yo, lo de la minería es muy difícil de analizar porque se ha politizado mucho. En realidad, la reducción de las retenciones a la minería se hizo por pedida de los gobernadores de las provincias mineras, porque se le estaba cayendo la inversión y por lo tanto la recaudación por regalías, y fue un pedido específico. No tiene tanto impacto económico la reducción de las retenciones a las minerías, pero sí tuvo un alto impacto político, mediático, porque todos sabemos que la minería está muy mal vista fundamentalmente por los defensores del medio ambiente, con sus razones o no. Bueno, el escándalo ¿no? de Hachal tiene claro, su sí. ¿no? Yo estuve casualmente en Hachal poco días después del derrame de Llanura, un desastre la situación. Pero por otro lado, los medios también le dan trascendencia, así que por un lado creo que ahí hubo un error político de haberlo hecho, más que nada por las minerías, ¿viste? Por todo lo que estaba pasando. Pero por otro lado, insisto, fue un pedido de los gobernadores y no tiene tanta trascendencia económica como sí lo tiene las retenciones a los cereales, a la carne, a las economías regionales, que fue una reducción de las retenciones con un costo inclusive del 5% de la soja de casi 60.000 millones de pesos en el año. Eso sí tuvo una cifra importante. Pero eso estuvo bien. Por ahí uno puede criticar lo de la soja, pero en general estuvo bien porque realmente Argentina necesita exportar y ese sector tiene capacidad de exportación. Tengan en cuenta que en el 2015, después de 15 años, Argentina volvió a tener déficit de la balanza comercial. Sí, es un aspecto muy importante, lo hemos señalado. Y en enero de este año, el primer año, ya también hubo déficit de la balanza comercial. Entonces, ahora viene la liquidación fuerte entre abril y mayo de las cerealeras por la cosecha de soja, pero ojo que también viene un envión de las importaciones, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves, Aldo, en estos también 100 días el manejo del tipo de cambio? Porque recordemos que se abrió el cepo bastante exitosamente, con un dólar que parecía anclarse en 13, después se fue rápidamente a 16 y ahora parece que vuelve a los 14 y pico. ¿Te parece que es un manejo razonable, demasiado volátil? No, la volatilidad no está mal. Yo creo que el error fue al principio, de haberlo puesto en 13, tenía que haber hecho al revés, haberlo puesto en 16 de entrada, eso se llama el overshooting, en inglés es un salto excesivo. Vos lo ponés bien alto al principio, muchos se entusiasman en comprar a 16 y después lo bajas a 14 y por un año no te joroban más, no compran más dólares. Aldo, igual no creo Pero bueno, creo la verdad que ahí fallaron en el manejo del tiempo, pero ellos están diciendo desde el Banco Central que buscan esa volatilidad justamente para no darle precisión al mercado. Pero cuidado, que Argentina es muy dólar dependiente, por ejemplo, en cuanto a precios. Claro. La economía primero se había establecido a 15 pesos, cuando vino Macri, después de subir Macri los precios internos, después fue a 16 y ahora es muy difícil que se retrotraiga a 14.50. Ojalá lo logren, pero no es tan fácil. Igual, ¿no te parece que el nivel de tasas, ¿no?, que ha tenido que aplicar el Banco Central para contener el dólar es muy elevado y le causa mucho daño a la economía? A la economía, bueno, por supuesto. Esto es la teoría de la manta corta. A ver, el Banco Central aplicó una política monetaria, por un lado, de absorber vía las LEVA, que son las letras del Banco Central,
el excedente de liquidez, inclusive liquidez que produjo este mismo gobierno, porque en diciembre tuvieron que emitir 20.000 millones de pesos para pagar salario de la provincia de Buenos Aires, los aguinaldos. Pero también hubo 50.000 millones de pesos que se emitieron por el problema del dólar futuro, cosa que se volvió a repetir parte en enero y en 29 de febrero se pagaron 20.000 millones. Por eso, una cantidad de dinero que se volcó sobre la economía y que ahora el Banco Central necesita. Bueno, y el Central trata de absorberlo vía LEVAC y por eso, fíjate vos con las LEVAC, que en definitiva es el instrumento de absorción del excedente monetario que utiliza el Banco Central. Ellos iniciaron en diciembre con una tasa del 35 al 37%, la LEVAC a 30 días. Después la bajaron a 31. Decían, bueno, ahí le demostramos que hay una tendencia a la baja. Decían, va a bajar la inflación, va a bajar la tasa. Vino el rebote, la inflación se le disparó y ahora vuelven una tasa del 38. Eso sí es grave, porque el mercado no termina de entender hacia dónde quiere ir el Banco Central. Así como la volatilidad del dólar te puede jugar a favor por la incertidumbre que creas con el dólar, como diciéndole el central al mercado, ojo que tengo capacidad para bajarlo, ¿no? Pero en el caso de la tasa, el mercado dice, bueno, este lo bajó, pero tuvo que subir la tasa. Y ahí le empiezan a hacer un arbitraje. Hoy, por ejemplo, el central te permite hacer un pedal de tipo financiero ganando 20% anual en dólares, porque te paga 38 en LEVAC y te vende a menos del 20% anual el dólar futuro. Entonces, el que especula con el tema dólar es eso. Es muy costoso para frenar esto. El problema que yo veo en el corto plazo con esta política monetaria, fiscal, financiera es la siguiente. Nosotros estamos teniendo ya el cierre de la ley para solucionar lo de los holdouts. Sí. Posiblemente la semana que viene el Senado apruebe en segunda sanción la ley. No sabemos sí, antes de fines de marzo. Sí, no sabemos si habrá alguna modificación, no creo, pero si lo hay va a ser mínima, porque la verdad que en diputados se discutió mucho. Yo participé como asesor del Frente Renovador. Prácticamente, salvo un tema, tomaron todos los consejos que nosotros le dimos en cuanto a monto, tasa, plazo y también la seguridad jurídica, que le agregó hoy un adicionante más para dar más seguridad jurídica a esto, que tampoco es 100% la seguridad jurídica, pero claro, queremos que sea lo más alta posible. Es probable que el gobierno logre ingresar a través de créditos financieros una importante suma de dinero a la economía argentina, post-holdouts, ¿no? Ahora, Aldo, ¿a qué tasa va a ir ese al 8%. Claro, pues Buenos Aires se endeudó al 9 y pico, ¿no? Sí. Y al 8% la Argentina ya se endeudaba sin acuerdo de los holdouts. Sí, sí. O sea, ¿para qué sirve este acuerdo si finalmente nos seguimos endeudando tan caro como antes? Claro. A ver, Argentina al 8 ya no conseguía tampoco, YPF se había endeudado 8,5. Bueno, pero YPF porque nos petrolera. Queda un minuto para redondear entonces la idea. Básicamente lo que yo planteo es lo siguiente. Lo que me preocupa es que si ingresa esa cantidad de dólares que pueden ingresar aparte de los holdouts, puede haber en el corto plazo una revaluación del peso. Que volvería a dañar a las economías regionales. Claro, porque eso iría. El problema es que eso va acompañado con una alta tasa de inflación. Claro. Entonces no es que el dólar vaya a bajar en términos, por ahí se te mantienen 14, 15 pesos, pero la inflación sigue siendo alta, entonces el dólar no acompaña, se te atrasa. Y los costos de las empresas se van a ajustar, vienen las paritarias, el tema de las tarifas, ya ahora sí pega, ahora están llegando las facturas. Hoy estuve yo de un cliente industrial y se agarraron a la cabeza con la factura de luz. Entonces, bueno... O sea, ¿que te parece que esta estrategia, esta táctica que está utilizando el gobierno puede terminar golpeando al sector productivo? Sí. Bueno, eso es lo que tienen que prever y ver cómo lo corrigen. Por lo menos lo que nosotros le hemos aconsejado al equipo económico. Muy bien, bueno, Aldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Aldo Pignanelli sobre la situación de la economía, sobre estos primeros 100 días de Mauricio Macri en materia económica, que han mostrado algunos avances en algunas áreas, pero presentan importantes interrogantes hacia el futuro de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30, aquí en Metro.